Una empleada logró lo imposible. Historia brutal del hijo del millonario que ningún médico salvó. Había una vez, en la ciudad de la opulencia y el lujo, un joven tan rico que el oro parecía pálido a su lado. Su nombre era Emiliano, hijo del famoso magnate de la industria, don Roberto. Pero la oscuridad llegó en forma de enfermedad. Alguna misteriosa dolencia había dejado a Emiliano en un estado crítico. Sus días contados, los mejores doctores ya habían tirado la toalla. En una habitación fría y silenciosa, los murmullos de los médicos se entrelazaban con el sonido del respirador. Era un ambiente cargado de desesperanza, de una tristeza que cortaba el aliento, pero, en medio del caos, apareció Miriam, la nueva empleada del hogar. Nadie sabía de dónde venía, pero su extraña postura y mirada decidida la hacían parecer casi mística. ¿Quién era realmente ella? ¿Una simple sirviente o un ángel guardián disfrazado en busca de redención? Un minuto juntas bastó para que la conexión entre ellas se hiciera palpable. Miriam sintió que el destino de Emiliano estaba entre sus manos. Las noches se volvían eternas mientras ella investigaba, sus ojos se iluminaban con cada respuesta encontrada. Era como si llevara la sabiduría de todos los antiguos sanadores del mundo, la familia de Emiliano. Atrapada entre lágrimas y temores, observaba cómo Miriam se movía con confianza por la mansión, como si conociera cada rincón, cada sombra. Rumores comenzaron a florecer entre los sirvientes. ¿Sería ella la salvación que tanto habían anhelado? Una noche, mientras el viento aullaba por las ventanas, Miriam le susurró a Emiliano: «Confía en mí, hoy vamos a romper las cadenas que te atan a este lecho». Las palabras resonaron como un eco en la habitación, llenándola de una fe casi palpable. Pero, ¿qué poderes ocultos llevaría consigo esta mujer? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin avisar. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, dale a me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar en una noche de luna llena. Miriam llevó a Emiliano a un lugar secreto, un refugio escondido entre los árboles. Un antiguo santuario olvidado por el tiempo. El aire estaba impregnado de misterio, iluminado por antorchas parpadeantes. Allí, comenzó a realizar un ritual, una danza cósmica en la que giraba y giraba, como si invocara fuerzas que ni siquiera ella comprendía del todo. Pero en ese instante, mientras susurra palabras ancestrales, el suelo tembló y el viento aulló una vez más. El rostro de Emiliano se iluminó de esperanza, pero ¿realmente estaba a salvo o era solo una ilusión? Las sombras alrededor parecían moverse con intensidad, y una pregunta surgía en cada rincón: ¿cuál será el precio a pagar por el milagro que tanto anhelan? El viento gélido azotaba el santuario mientras el ritual de Miriam alcanzaba una intensidad surrealista. Emiliano la observaba, hipnotizado. Cada movimiento suyo era una mezcla de gracia y desesperación, como si estuviera tratando de comunicarse con fuerzas que desbordaban la comprensión humana. La luna reflejaba su luz plateada sobre su piel y por un momento, el dolor de su enfermedad parecía disiparse. «Escucha. Las voces de los ancestros son fuertes», exclamó Miriam, cerrando los ojos con fuerza. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su columna, algo en el aire cambiaba. La tierra bajo sus pies parecía cobrar vida, pulsando como un corazón que despertaba de un sueño profundo. De repente, una sombra oscura emergió del fondo del bosque. Emiliano se estremeció al verla, con su forma distorsionada y movimientos rápidos. Miriam no se inmutó. «No tengas miedo, Emiliano. Lo que te acecha no puede vencer a quien tiene un corazón puro». ¿Era eso lo que realmente creía? La voz de Miriam, firme y resonante, desafió al pánico creciente en su interior. Emiliano la vio girar, invocando palabras que parecían vibrar en el aire. Pero él no podía dejar de preguntar ¿a qué precio estaba dispuesto a enfrentar ese oscuro poder? Mientras sus pensamientos se debatían entre la fe y el miedo, una risa lejana resonó en el espacio.
Y la sombra se acercó más, perturbando la atmósfera. ¿Era el espíritu de su enfermedad, burlándose de su esperanza? «Tú no perteneces aquí», ordenó Miriam, alzando una mano. La sombra se detuvo, y en el momento siguiente, se expandió rápidamente, tomando una forma nebulosa que parecía querer engullir todo a su paso. Emiliano sintió como su pecho se apretaba, el horror de lo desconocido le robaba el aliento. «Miriam, ¿qué estamos haciendo?», gritó, el miedo apoderándose de él. La bruja, en un rayo de determinación, abrió los ojos y los fijó en los suyos, profundos como el océano. «Estamos reclamando poder y luz en tu vida, Emiliano. Pero tú debes ser parte de este ritual, debes quererlo». Ella dio un paso hacia él, y el suelo se iluminó bajo sus pies. La sombra se retorció, todavía hostil, pero algo en la conexión entre ellos parecía fortalecerse. «¿Lo quieres? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por recuperar tu vida?» «Miriam, no sé si puedo». Su voz se desvaneció ante la intensidad de su miedo. La sombra dio un último salto hacia él, un grito desgarrador emanó del fondo como un eco de sufrimiento. Fue entonces cuando una visión le llegó a la mente, se vio rodeado de colores, de vida y risa, de días plenos. En su pecho, una chispa de esperanza encendió su valentía. «Sí. Quiero vivir. Quiero ser libre», gritó, y al pronunciar esas palabras, sintió una oleada de energía fluir a través de él, como un río desbordante. Miriam, sonriendo, comenzó a bailar nuevamente, sus movimientos evocando un poder ancestral que parecía reescribir la realidad, pero justo en ese instante, la sombra colisionó con el escudo de luz que se levantaba a su alrededor. El choque produjo un estallido que sacudió el santuario, y el grito de la sombra, lleno de furia, resonó en sus oídos. El ritual estaba en peligro. «Miriam, ¿qué sigue ahora?», preguntó Emiliano, el temor volviendo a invadir su pecho, mientras la sombra comenzaba a romper el frágil escudo de luz. «Ahora, debemos enfrentarlo, Emiliano». «Esto es solo el comienzo», respondió ella con una determinación que lo llenó de valor, pero también de horror ante lo que estaban a punto de desatar. Y en esa noche de luna llena, los dos se enfrentaron a lo desconocido. ¿Lograrían derrotar a ese espíritu oscuro que amenazaba con reclamar a Emiliano, o pagaría un precio demasiado alto por la vida que anhelaba recuperar? La batalla apenas comenzaba. La sombra creció, oscura y voraz, alimentándose del miedo de Emiliano. Cada latido de su corazón resonaba en el aire tenso, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. Miriam se mantenía erguida, desafiando la negrura que se cernía sobre ellos, pero Emiliano comenzaba a sentir la presión sobre su pecho nuevamente. «Resiste, Emiliano», gritó ella, el eco de su voz cruzando el espacio cargado de energía. Aunque quería obedecerla, el terror palpitante lo empujó hacia atrás. ¿Qué poder tenían realmente estas palabras ancestrales? ¿Sería suficiente para enfrentar lo que se desataba ante ellos? La sombra retorcida lanzó un grito resonante, un canto de desazón que paralizó a Emiliano. En su estómago, un nudo de ansiedad creció, y antes de que pudiera reagruparse, vio las imágenes de su vida pasando ante sus ojos, su madre sonriendo, la risa de su hermana, la tristeza de su padre. ¿Lo perdería todo por un acto de desesperación? «Miriam, detengámonos». Emiliano sintió que su voz se deslizaba entre sus dientes, implacable. «No sé si puedo soportar esto». Era como sumergirse en aguas heladas, donde cada segundo sumaba asfixia a ella. Con el rostro marcado por la concentración y el empeño, enarcó una ceja. «Cada segundo que vacilas, le das poder a esa sombra, Emiliano». «Mira», exclamó, apuntando hacia el centro del caos. Allí, la sombra se aglutinaba, una masa oscura con destellos de visiones inquietantes que simulaban los temores más profundos de Emiliano. En esa vorágine, se sintió arrastrado, la desesperación intentando anudar su voluntad. Sin embargo, las risas de sus seres queridos flotaron en su mente como un ancla en ese abismo. Se vio a sí mismo, abrazándolos, amando y siendo amado sin reservas. La vida fluía en cada recuerdo. «Sé parte del poder, Emiliano». «No te rindas», gritó Miriam, su voz elevándose por encima del caos.
De repente, una chispa de determinación ardió dentro de él. Podía hacerlo. «Quiero luchar». «No me iré», rugió, sus palabras resonando con fuerza, ardiendo en el aire. La respuesta de la sombra fue brutal, lanzó un grito que retumbó, como si el mismo bosque respondiera a esa declaración de valentía. «Ahí está. Deja que tu luz brille», exclamó Miriam, girando con destreza, sus manos alzadas para invocar poder. Emiliano sintió como una oleada de energía vivificadora fluía a través de él, como un río desesperado que finalmente había encontrado su cauce. La sombra, aunque poderosa, comenzó a retroceder, como si cada palabra de Emiliano le robara fuerza. Pero aún así, no se rendía. Con una velocidad feroz, emanó tentáculos oscuros, intentando atrapar a Emiliano en un último ataque. «Ahora, Emiliano. Lucha». La voz de Miriam retumbó en su mente, y a pesar del terror que lo invadía, Emiliano alzó las manos. Se imaginó la luz, brillante, expandiéndose, empujando hacia afuera la oscuridad. Al abrirse, una chispa de esperanza floreció en su pecho. «Yo tengo el poder», gritó, y en ese instante, una ola de luz refulgente emergió de su interior. La sombra hizo una pausa, un instante de duda antes de que la luz la impactara. Su risa irónica ahora convertida en gritos de rabia, el brillo se expandió, iluminando cada rincón del bosque, desmantelando la oscuridad hasta que la sombra comenzó a desmoronarse. Emiliano sintió una liberación, un alivio inmenso. Pero en lo más profundo del corazón, sabía que a esa sombra no se le podía eliminar tan fácilmente. «Esto no ha terminado», susurró la sombra antes de desaparecer, dejando solo un silencio ensordecedor, pero repleto de resonancias de poder y valentía. Miriam, la voz de Emiliano temblaba. «¿Qué hacemos ahora?» «Ahora, nos preparamos para la próxima confrontación». Esto era solo el inicio. Emiliano en su mirada, él vio la incertidumbre, y supo que, aunque habían ganado una batalla, la guerra contra la sombra apenas había comenzado. En un rincón olvidado del bosque, se escucharon murmullos de lo que vendría. Una promesa de encuentros futuros, batallas no deseadas, y secretos que quedarían revelados. ¿Qué lo aguardaba? La angustia se mezclaba con la esperanza, un eco oscuro advirtiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El viento sopló con fuerza, llevando consigo ecos de la lucha reciente mientras Emiliano y Miriam permanecían en pie, recuperándose de lo que había sido una batalla aterradora. Sin embargo, el silencio no duró mucho. De repente, un murmullo distante pareció cobrar vida, resonando entre los árboles. «¿Escuchas eso?», murmuró Emiliano, una punzada de inquietud atravesando su pecho. Miriam asintió, su mirada fijada en las sombras que danzaban levemente bajo la luz tenue de la luna. «Es como si el bosque hablara», respondió con cautela, tensando los músculos de su cuerpo, preparándose para cualquier eventualidad. Un nuevo sonido emergió de la penumbra, un lamento bajo que parecía tener una vida propia. La voz de la sombra resonaba aún en sus oídos, y Emiliano sintió que el miedo empezaba a atenazar su corazón una vez más. «Debemos seguir adelante», dijo Miriam, su tono firme, pero en su mirada brillaba una sombra de preocupación. «Si esta sombra resurge, necesitamos saber cómo enfrentarla». Emiliano tragó saliva, pensando en la lucha que acababan de ganar y en cómo la sombra, aunque debilitada, había logrado escapar. ¿Cómo podemos luchar contra algo que puede regresar, o peor aún, adaptarse?, cuestionó, el sudor perlándole la frente. El eco de sus propios miedos se manifestaba en su voz. «Dediquémonos a aprender sobre ella. Hay secretos en este bosque que pueden ayudarnos», sugirió Miriam. Su resolución ardía como la chispa que había encendido la luz en Emiliano. Era cierto, ella tenía razón. No podían rendirse. Había una razón por la que habían luchado, un propósito mayor. Mientras avanzaban por el sendero, una niebla espesa comenzó a envolverlos. La oscuridad que antes era un campo de batalla se transformaba en un laberinto de sombras. Emiliano tambaleó, sintiendo que el terror que habían enfrentado había dejado sus cicatrices. De pronto, la niebla comenzó a despejarse y Emiliano se encontró ante un antiguo altar, cubierto de símbolos extraños y desgastados por el tiempo. Al acercarse, pudo distinguir un libro desgastado que reposaba sobre la piedra central. «Miriam», su voz tembló al pronunciar su nombre.
Esto puede ser cuidado, interrumpió Miriam, su tono lleno de advertencia. No sabes lo que contiene. Pero la curiosidad era más fuerte que su miedo, y Emiliano sintió una atracción incontrolable hacia el objeto. Con manos temblorosas, comenzó a abrir el libro. El sonido de las páginas desgastadas rompiendo el silencio como un grito ahogado. Las palabras danzaban ante sus ojos, revelando rituales antiguos, pero también advertencias ominosas. Si invocas el poder de la sombra, puede ser que nunca regreses, decía un pasaje. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra que habían enfrentado no era solo un ente de oscuridad, era un eco de algo mucho más profundo y maligno. Miriam, estas palabras no son solo advertencias, son promesas de poder. ¿Qué hemos despertado? Su voz se alzó, entrelazando miedo y asombro. Conocimiento puede ser una bendición o una maldición, replicó ella, sin quitar la vista del libro. Nosotros debemos decidir lo que haremos con esto. Fue en ese instante que un estruendo ensordecedor resonó entre los árboles. La niebla se volvió más densa, y de la nada, una figura oscura emergió, alzando un brazo hacia ellos. Aquella sombra no había desaparecido, solo había estado esperando, preparándose para su retorno, llena de venganza. Encontré el poder de la sombra, gritó Emiliano mientras se preparaba a pelear, el libro todavía en su mano. Pero, en lugar de miedo, sintió una oleada de furia surge desde su interior. ¿No me detendrás otra vez? Emiliano, detente, gritaron Miriam, implorando a su compañero que no se dejara llevar por el poder del libro. Una decisión, un giro del destino, ¿sería este el momento que cambiaría el curso de sus vidas para siempre? La distracción de la sombra era seductora, pero estaba la pregunta aterradora. ¿Podrían realmente manejar lo que habían desatado? La tensión se volvió palpable. Mientras la sombra se alzaba, amenazando con engullirlos en su oscuridad una vez más. Emiliano supo que lo que viniera demandaría más de ellos que una simple lucha. El verdadero poder y el precio que declararían serían su mayor desafío. ¿Estás conmigo, Miriam?, preguntó, su voz un susurro latente de desafío. El cambio en el aire era innegable. Mientras la sombra se acercaba, el instante estaba cargado de incertidumbre. La decisión estaba en el aire: ¿se unirían al oscuro poder o buscarían la luz en medio de la noche? El aire temblaba con una mezcla de terror y magnetismo. La sombra se erguía frente a ellos, oscura y vasta, como un océano de desolación. Emiliano sintió como su corazón latía con fuerza, pulsando en sus sienes. Mientras un torrente de emociones se desataba en su interior, una batalla de instintos reprimidos. Déjalo, Emiliano. Este poder no es tuyo, insistió Miriam, su voz entrecortada por la creciente presión de la oscuridad. Pero su advertencia parecía desvanecerse en la vorágine del momento. Él podía sentir el poder llamándolo, como un susurro en la brisa, atrayéndolo hacia la sombra con una fuerza irresistible. Si no lo hacemos, ella nos devorará, argumentó él, viendo cómo la figura espectral avanzaba. Era como si cada latido de su corazón resonara en la penumbra, alimentando a la sombra, dando vida a la maldad que habían enfrentado. Emiliano se arrepentía de la decisión de abrir el libro, sin embargo, era consciente de que su curiosidad había desatado algo que no podía controlar. La sombra comenzó a elongarse, contorsionándose en el aire como un espejismo amenazador. Su forma se volvía más definida, revelando rostros distorsionados en su superficie, como si las almas de quienes habían caído ante ella buscaban salida. Emiliano, gritó Miriam, extendiendo su mano, un rayo de luz en medio del abismo. Recuerda quién eres. Eres más fuerte que esto. Ella se interponía entre él y la sombra, denotando una valentía que él mismo envidiaba. La conexión entre ellos brillaba, pero el impulso de poder era abrumador. Su mente giraba, fuertemente tentado por la posibilidad de venganza y control. Emiliano sabía que las posibilidades eran infinitas. Pero, por dentro, una guerra ensordecedora se libraba. Miriam, sal de aquí. Yo puedo manejarlo, gritó. El libro, pesado en su mano, parecía vibrar con la energía de la sombra. No lo harás solo, no mientras yo respire, replicó ella, decidida, mientras se plantaba firmemente en su lugar.
El aliento del bosque se tornó pesado, como si todo lo que existía en su entorno contuviera la respiración. La sombra fue entonces un silbido, fluida, imparable. Emiliano sintió una oleada de energía que fluía a su alrededor, su deseo de poder chocando con la lealtad hacia Miriam. Una parte de él lo instaba a ceder, a entregarse a la oscuridad, mientras otra parte, la más noble, clamaba por resistencia. ¿Cuál será tu elección, Emiliano?, preguntó la sombra, su voz un eco de las dudas más profundas que cargaba en su ser. Podía sentir su poder acariciando su mente, alimentándose de sus inseguridades, prometiendo redención a un precio desconocido. No. No voy a dejar que me controles. Emiliano gritó, y con el corazón palpitando de valor, dio un paso atrás. En ese momento, todo se tornó nítido. La figura de Miriam se convirtió en el faro de luz que lo guiaba. ¿Te das cuenta? Esto no es solo tu batalla. Es nuestra, sostenía ella, el brillo en sus ojos reflejando su determinación. No podemos permitir que el miedo nos defina. Juntos, somos más fuertes. Mientras la sombra trataba de avanzar, Emiliano comprendió su verdad. Su conexión con Miriam no solo se basaba en una batalla contra lo maligno, sino en la búsqueda del equilibrio. Juntos podían desafiar a esa oscuridad, pero en el instante en que la decisión se formó dentro de él, la sombra dio un rugido de ira. La luz que irradiaba de su unión empezó a brillar con intensidad, iluminando hasta los rincones más oscuros del bosque. Emiliano levantó la mano libre, el libro en la otra, y cerró los ojos con la esperanza de invocar algo más allá de la sombra. Con todo lo que somos, nos unimos. A la luz que nunca se apaga, gritó, sintiendo el poder del bosque resonar a su alrededor. Sin embargo, la sombra no era un enemigo común. A medida que la luz aumentaba, también lo hacía el grito de la sombra, un sonido que desgarraba el aire y prometía que, si no derrotaban a esa oscuridad, las consecuencias serían devastadoras. ¿Sería suficiente su fe compartida para vencer aquello que tanto temían? La batalla apenas comenzaba, y Emiliano, todavía en pie en el umbral de la oscuridad, se dio cuenta que el verdadero desafío los esperaba en su interior. «Lo lograremos, Emiliano», susurró Miriam, con una sonrisa llena de fe, pero las palabras llevaban consigo la inquietud de un destino incierto. Un sacrificio les aguardaba, pero ¿quién sería capaz de hacerlo? Los ecos de sus elecciones resonarían. La sombra rugió, desafiando su resolución, y Emiliano supo que el momento decisivo estaba cada vez más cerca. El resplandor de la luz creció, envolviendo a Emiliano y a Miriam en una burbuja de esperanza en medio del caos. Sin embargo, la sombra parecía alimentarse de esa luz, convirtiendo su brillantez en un oscuro destello que retumbaba a su alrededor. Cada grito, cada eco de sufrimiento, se intensificaba, como si los espíritus perdidos suplicaran liberación. La figura espectral se alzó, desafiando su unión, y entonces, un torbellino de viento frío azotó sus rostros. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su columna. La sombra estaba desesperada, intentando romper cualquier lazo de conexión que ambos compartían. «No permitas que el miedo te domine», gritó Miriam, su voz resonando con una fuerza que parecía desafiar la lógica misma. Su determinación era contagiosa, y Emiliano sintió el fuego del propósito arder en su pecho. Con un impulso renovado, Emiliano cerró los ojos, buscando un centro dentro de toda esa confusión. «Nunca me has tenido», exclamó, este grito resonando en su interior como una poderosa declaración. Cuando abrió los ojos, la luz se intensificó aún más, iluminando los rostros astrales que se retorcían en la sombra. Pero la figura oscura no iba a rendirse tan fácilmente. Con un movimiento brusco, se lanzó hacia ellos, creando un vacío que pareció succionar la esperanza misma. Emiliano y Miriam se encontraron en el punto más crudo de la oscuridad, la sombra temblando como un monstruo a punto de devorarlos. «Focus, Emiliano», gritó Miriam, viendo cómo el pánico avanzaba por su rostro. Ella, a pesar de la confusión, mantuvo su mirada fija. «Recuerda las historias de nuestros antepasados, ellos lucharon. Ellos nunca se rindieron». Las palabras de Miriam resonaron en su mente, y por un momento, una visión de antiguos guerreros luchando contra la oscuridad lo invadió. Emiliano sintió como esa cultura de resistencia se entrelazaba con él,
uniendo su fortaleza con la de aquellos que habían ido antes. No es solo poder, es sacrificio, pensó. La luz no puede existir sin las sombras que la definen. Juntos, gritó, tomando la mano de Miriam con fuerza, apretando los dedos en un pacto inquebrantable. Con una respiración profunda, se concentró en cada emoción, cada memoria, cada rayo de luz que habían compartido. La sombra reconoció el cambio, y un grito agudo desprendió el aire, un lamento que cruzó el tiempo y el espacio. El bosque comenzó a vibrar, el suelo temblando mientras lo que parecía un ciclo de tormenta se desataba. Emiliano podía sentir como si cada árbol, cada hoja, cada crepúsculo se unieran a su lucha. La sombra retrocedió, frágil, tambaleándose ante la poderosa luz que comenzaba a formarse en su frente. Pero justo cuando todo parecía cambiar, un susurro en su mente lo detuvo. ¿Y si fracasas? ¿Y si ella muere?, interrogó un eco que parecía emanar desde el corazón de la sombra. El miedo lo atravesó, cortante y helado. Volvió a mirar a Miriam, y en sus ojos vio dudas, pero también determinación. ¿Qué haría si la perdía? No. Nunca permitiré que eso suceda. Emiliano determinó, sintiendo cómo la luz se entrelazaba con su esencia, fusionándose en un haz de esperanza pura. Sin embargo, un escalofrío recorrió la atmósfera. La sombra, como si hubiera escuchado sus pensamientos, comenzó a transformarse, tomando una forma que le era familiar. Los rostros distorsionados comenzaron a cobrar vida, revelando imágenes de su pasado, y Emiliano sintió el nudo en su estómago. No. No puede ser, murmuró. Horrorizado, la sombra adoptó la apariencia de personas que había amado y perdido, susurros de traiciones y secretos oscuros. ¿Vas a dejar que sus decisiones te definan, Emiliano? Una voz que sabía que conocía resonó en su mente. ¿Eres tú? La sombra se rió burlonamente. Siempre serás el hijo del miedo. Miriam apretó su mano con fuerza, como si su unión pudiera protegerlo del impacto. Emiliano sintió su latido, tan firme, tan decidido, y supo que debía enfrentarse a su propio pasado, a sus propios demonios. Este es el verdadero sacrificio, pensó, pero el tiempo se acababa. La sombra se preparó para lanzar su ataque final. Emiliano sintió sus fuerzas flaqueando, pero una energía nueva se ascendió en su interior, la promesa de un nuevo comienzo. ¿Y tú qué harías?, preguntó a la sombra, sintiendo la incerteza de su propia voz. La batalla había comenzado y todos, incluidos aquellos que amaba, dependían de su elección final. La oscuridad se cernió sobre ellos, y una pregunta resuena en el aire, latente y aterradora. ¿Estaría Emiliano dispuesto a sacrificar lo que más amaba para enfrentar los miedos que le acechaban? La respuesta podría significar la salvación o la condenación. Emiliano sintió como el aire en su alrededor se volvía espeso, casi tangible, como si la sombra misma quisiera aplastarlo. En ese instante, la figura oscura se expandió, tratando de engullir tanto la luz de su esperanza como el espíritu de su determinación. Los rostros de su pasado, ahora espectros retorcidos, comenzaron a murmurar, llenando el aire con ecos de culpa y dolor. Nunca lo lograrás, te fallaron. La voz hiriente de la sombra lo atravesó como una puñalada. Desesperado, Emiliano giró su mirada sobre Miriam. Ella permanecía firme a su lado, su mano apretada en la suya. Sentía su calor, su aliento, su fuerza. Era un recordatorio palpable de que, aunque los ecos del pasado la acosaran, no estaba solo. ¿Por qué me persigues?, gritó con toda la fuerza que le quedaba. No soy quien eras, no seré un reflejo de tus fracasos. La luz brilló de nuevo, empujando a la sombra hacia atrás. Pero el golpe de la verdad no llegó sin un costo. Emiliano sintió como su corazón latía desbocado, como si cada palabra pronunciada le desgastara aún más las pocas fuerzas que le quedaban. Eres un hijo del miedo, retumbó la sombra, burlándose. Siempre lo serás. Las risas se transformaron en un coro de lamentos, y Emiliano, aferrándose a la mano de Miriam, se sintió al borde del abismo, un precipicio oscuro del que no podría escapar. Sin embargo, Miriam, con su voz clara y resonante, rompió el conjuro de la desesperación. Tu luz es más fuerte, Emiliano. Solo tienes que creerlo. Con cada palabra, la luz se intensificaba, un halo de energía que emanaba de su unión.
Si estoy destinado a ser hijo del miedo, que sea entonces un hijo del miedo que desafía a la oscuridad, exclamó Emiliano, sintiendo como una nueva fuerza surgía en su interior, alimentándose de recuerdos de amor, de coraje y de esperanza compartida. La sombra, desconcertada por este giro, vaciló un momento, pero solo un momento. ¿Es que no entiendes? La desesperación siempre encuentra la manera de entrar, de corroer tu espíritu. La sombra se entrelazó con las imágenes de su pasado, tratando de socavar su resolución. Tus seres queridos siempre estarán en peligro mientras tú sigas existiendo. Los rostros que amó se presentaron ante él en su forma más dolorosa, pero ya no le atormentaban. Con una respiración profunda y consciente, confesó: no puedo cambiar lo que ha pasado. Pero hoy, por ti y por mí, decido romper ese ciclo. No seré guiar por tus mentiras. La luz que emanaba de él ganó una intensidad deslumbrante. Emiliano miró a Miriam, y vio en sus ojos la misma decisión reflejada. Se sintió invencible. Cuando levantó su mano, el aire chispeó y vibró a su lado. La sombra gritó, un chillido que hizo retumbar el suelo a sus pies. ¿Nadie se escapa de mí? Y con eso lanzó un embiste, un torbellino de oscuridad que estaba dispuesto a consumirlos. Ahora, gritó Emiliano, y con esa sencilla orden, ambos levantaron sus manos, fusionando su luz en un rayo brillante que cortó a través del aire como una espada. La oscuridad se tragó el resplandor, pero este, en lugar de extinguirse, se expandió, convirtiéndose en un fuego sagrado que se burlaba del miedo. Sin embargo, en medio de su lucha, un nuevo peligro surgió. Una sombra dentro de la sombra, como un terror oculto que acechaba al acecho. Emiliano no lo vio venir, pero sentía su presencia, una sensación de amenaza que lo sacudía hasta los huesos. ¿Es eso una puerta?, preguntó Miriam, apretando su mano, moviéndose hacia el umbral que se perfilaba en la oscuridad, sugerente e inquietante. No, no puede ser, murmuró Emiliano, su corazón acelerado mientras una angustia nueva lo ahogaba. El resplandor de su luz se desvaneció ligeramente, y el abismo que se abría ante ellos parecía invitar a quienes temían a caer en su vacío. ¿Sería la clave hacia su salvación o la condenación definitiva? Una duda aterradora surgió. ¿Deberían arriesgarse a cruzar esa puerta hacia lo desconocido, o permanecer en su lucha contra la sombra, enfrentando cada demonio que hubieran creado? La elección que harían podría cambiarlo todo o destruirlos por completo. Miriam miró a Emiliano, sus ojos reflejaban tanto miedo como decisión. No podemos quedarnos aquí. La sombra se está fortaleciendo. ¿Qué hacemos, Emiliano? El corazón de Emiliano latía con furia, cada pulsación resonando con la adrenalina que se acumulaba en su interior. La puerta, un arco oscuro que parecía devorar la luz, lo atraía y aterrorizaba al mismo tiempo. Era un territorio que no conocía, un camino donde cada paso podría representar su final. Pero ahí estaba un hilo de esperanza, el poder de su conexión con Miriam. Si lo cruzamos, debemos hacerlo juntos, dijo Emiliano, su voz firme. No podemos permitir que la sombra nos separe. ¿Y si es una trampa? La voz de Miriam temblaba, pero había un rayo de valentía tras sus dudas. Todo esto es una trampa. Emiliano respiró hondo, sintiendo el peso de lo que estaban enfrentando. Estamos atrapados aquí, luchando contra algo que no sabemos cómo vencer. Tal vez esta puerta es la única salida. A pesar de las dudas, Miriam asintió lentamente. El vínculo que compartían era más fuerte que su miedo. Está bien, juntos entonces. ¿Pero qué hay del terror que acecha? Podemos enfrentarlo. Hemos recorrido un camino para llegar hasta aquí, proclamó Emiliano, tomando su mano con más fuerza. Quizás al cruzar, descubramos la verdad y podamos deshacernos de la carga de nuestra demanda. La sombra detrás de ellos comenzó a retorcerse con furia. Sus gritos de desesperación rebotaban como ecos de un karma no resuelto. Escaparán, pero siempre volverán. Resonó la voz aterradora, simulando un antepasado de angustia. Sin pensarlo dos veces, Emiliano dio un paso hacia la puerta, sintió la presión del aire cambiar, como si la oscuridad luchara por retenerlo. Con Miriam a su lado, dio otro paso y luego otro. La luz que habían creado juntos comenzó a parpadear, pero era suficiente para seguir avanzando. Al atravesar el umbral, una ola de frío los envolvió.
En un instante, estar en la oscuridad fue reemplazado por un horizonte iluminado, pero esta luz se sentía extraña, como un atardecer que nunca llegaba a oscurecerse del todo. ¿Dónde estamos?, murmulló Miriam, su voz resonando en el silencio. Es diferente, Emiliano observó el paisaje que se desplegaba ante ellos. No era el mundo que conocían. Era un lugar donde los recuerdos pasados parecían materializarse en formas distorsionadas, como si lo vivido estuviera atrapado en un bucle. Veo a mis padres. La voz de Emiliano se quebró. Allí estaban, a lo lejos, sus figuras rodeadas de un brillo tenue. Podía oír sus palabras, sus risas. Sentimientos que hacía mucho tiempo había enterrado comenzaron a salir a la superficie. ¿Es esto un sueño? No, Emiliano, Miriam lo tomó del brazo, forzando a su mente a mantenerse enfocada, esto no es real. No podemos dejar que las emociones nos arrastren. A pesar de su advertencia, Emiliano sintió tentaciones poderosas de querer avanzar hacia ellos. Pero antes de que pudiera dar un paso más, sombras emergieron del fondo, formas que se retorcían y susurraban promesas de verdad y alivio. El laberinto de recuerdos empezaba a cerrarse alrededor de ellos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué quiere la sombra?, preguntó Miriam, ahora mirando a su alrededor con creciente angustia. Quizás es la respuesta que no hemos querido enfrentar, la que nos aterra, Emiliano respondió, el pánico comenzando a apoderarse de su voz. Mientras se debatían en ese nuevo terror, la puerta detrás de ellos crujió y el aire se volvió opresor de nuevo, como si la sombra buscara arrastrarlos de vuelta. Emiliano. No volvamos atrás, gritó Miriam, y con un empujón, ambos comenzaron a retroceder en medio del caos. Emiliano sintió que algo se movía dentro de él. Una verdad olvidada estaba emergiendo a la superficie, pero antes de que pudiera comprenderlo por completo, el suelo se fracturó y una nueva sombra se formó. Decide, Emiliano. Elige. Era la voz de la sombra, más fuerte, más desquiciada. Una elección colosal estaba ante ellos, podrían enfrentar juntos el horror que se avecinaba o se perderían en la confusión de sus recuerdos. Mientras la oscuridad avanzaba, una pregunta retumbó en su mente. ¿Podrían realmente ser libres al final de este camino? ¿Y si la verdadera batalla apenas estaba comenzando? Una corriente gélida les recorrió la espalda al escuchar la voz de la sombra, que parecía conocer sus miedos más profundos. Miriam y Emiliano intercambiaron miradas cargadas de terror y determinación. No podían permitir que esa entidad oscura los arrastrara de nuevo a la desesperación. ¿Qué significa elegir?, preguntó Miriam, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y temor. La sombra se arrastraba por el suelo, oscura y siniestra, como un depredador al acecho. Tal vez se refiere a optar entre enfrentar lo que realmente somos o dejarnos llevar por el horror de nuestros pasados. Emiliano dijo, sus labios apenas moviéndose mientras trataba de mantener la calma. Pero no puedo hacer esto solo. Debemos estar juntos. La voz de la sombra resonó a su alrededor, burlándose, siempre juntos, siempre atrapados. Solo hay una manera de liberarse y no les gustará el precio a pagar. Un destello de luz apareció detrás de ellos, y al girarse, Emiliano vio que la puerta brillaba con un fulgor salvador. Miriam, la puerta, él gritó, tomando su mano con fuerza. Podemos salir, tal vez allí encontremos lo que necesitamos para enfrentarlos. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso, la oscuridad cobró vida. Figuras familiares emergieron de la sombra, caras de personas amadas que habían perdido, como un eco del pasado que intentaba atraparlos. No huyas, Emiliano, susurraron, ven con nosotros. Este lugar es tu refugio. No, esto no es real, respondió Emiliano, su voz resonando con una firmeza renovada. No pueden engañarnos con imágenes de lo que perdió, nosotros somos más que eso. A medida que luchaban contra la tentación de ceder, la sombra se desvió, formando un remolino que comenzaba a enrollarse sobre ellos, separando a los dos y arrojando a Emiliano hacia el borde de un abismo oscuro y rugiente. Miriam, gritó, extendiendo su mano hacia ella. La angustia lo sacudía. Miriam, atrapada en su propio torbellino de recuerdos, se debatía entre el deseo de reunirse con aquellos que había perdido y la ferviente búsqueda de la verdad. Pero una chispa de determinación iluminó su rostro. Emiliano.
Recuerda la fuerza que compartimos, clamó, su voz resonando con el eco de su confianza. Los ojos de Emiliano se enfocaron nuevamente en la luz. Con un esfuerzo titánico, hizo un salto hacia adelante, extendiendo su ser hacia su conexión con ella. Nunca estaré solo, siempre estaré contigo. Y fue entonces cuando la sombra retrocedió, liberando a ambos de su control. De repente, un torbellino de colores brillantes y sonidos inconfundibles los envolvió. Un resplandor comenzó a tomar forma, distorsionando las sombras a su alrededor y revelando un camino entre las figuras que una vez los apresaron. Esto es lo que nos sostiene. Nuestras decisiones, nuestra unión, exclamó Emiliano, su voz resonando con poder. Miriam asintió, sintiendo la vibrante energía que surgía de su conexión. El abismo crepitó, y Emiliano extendió su mano hacia la puerta. Debemos elegir, Miriam. ¿La luz o la sombra? A la luz, Emiliano, a la luz, dijo ella, tomando su mano, y juntos comenzaron a avanzar hacia la claridad brillando en el horizonte, pero antes de que pudieran cruzar, una última sombra emergió, más oscura y monumental que las anteriores. No se irán tan fácilmente, rugió, desdibujando la luz a su alrededor. Las figuras de sus recuerdos comenzaron a distorsionarse nuevamente, gritando en un coro de desesperación. Miriam, no nos dejemos vencer, gritó Emiliano, mientras un terror renovado se adueñaba de ellos. El enfrentamiento final estaba por llegar y no sería fácil. Mientras el manto de oscuridad se espesaba, una pregunta crítica surgió en su mente. ¿Esta vez tendrían el coraje para enfrentar no solo las sombras externas, sino también las internas? Lo que estaba por venir revelaría no solo sus verdaderos miedos, sino quiénes eran realmente. Emiliano y Miriam se encontraron frente a la sombra más aterradora de todas, una manifestación del miedo colectivo y la desesperación. El aire estaba cargado de tensión, como si todo el bosque contuviera la respiración, esperando el desenlace de esta épica confrontación. La oscuridad, en su forma más pura, se cernía sobre ellos, intensa y voraz, como un depredador a punto de cazar a su presa. «No. No los dejaré ganar», gritó Emiliano, sintiendo cómo la fuerza de su coraje crecía. La conexión con Miriam ardía en su pecho, un faro de luz contra la negrura que intentaba apoderarse de ellos. No somos prisioneros de nuestro pasado. Juntos somos más fuertes. Miriam apretó su mano, sintiendo el calor de su determinación. Sí, Emiliano, a la luz. Nunca dejaremos que nuestra historia defina nuestro futuro. La voz de ella resonó con una fuerza que rompía el silencio que los rodeaba. La sombra respondió lanzándose hacia ellos, como un tornado de desesperación. No podrán escapar de las sombras que llevan dentro. ¿Son parte de mí? El rugido de la sombra reverberó en el aire, añadiendo eco a los temores que se anidaban en el corazón de Emiliano. Vio las caras de aquellos que había perdido, susurrando promesas de redención. Vuelve a casa, Emiliano. Este es el único lugar seguro, pero en ese instante, la luz dentro de Emiliano resplandeció aún más. Ya no soy ese niño asustado. He luchado por mi vida y he seguido adelante. Su voz resonó con autoridad, un eco de todo lo que había superado. Con cada palabra, la sombra parecía retroceder. Emiliano y Miriam dieron un paso hacia adelante, sus corazones latiendo al unísono, como un tambor de guerra, firmes en su propósito. El resplandor de su unión comenzaba a desvanecer la negrura, pintando el bosque de esperanza y valentía. La sombra se retorció, gritando en furia. No acabaré aquí. Esta no es la última vez que me verán. Con un movimiento amortiguado, se desvaneció en un remolino de oscuridad, dejando a Emiliano y Miriam de pie en un claro bañado por la luz. ¿Lo logramos?, preguntó Emiliano, aún con el pulso acelerado. La adrenalina corre por sus venas, pero el miedo persistía en un rincón de su mente. Miriam lo miró con una sonrisa tímida, pero firme. Sí, al menos por ahora. Pero esto no acaba aquí. La sombra puede haberse retirado, pero siempre estará al acecho, intentando regresar. Podía ver que la batalla había fortalecido su vínculo, pero también había dejado cicatrices visibles y ocultas. El viento sopló suavemente, llevando consigo el eco de la lucha reciente, como si el bosque mismo celebrara su victoria.
Emiliano se inclinó sobre el altar que encontraron, el libro todavía abierto, sus páginas al viento. Debemos aprender más de esto. Sí, pero sin perder la conexión. No podemos permitir que la lucha nos consuma. Vamos a casa y compartamos lo que hemos aprendido. El poder de la luz no solo está en derrotar a la oscuridad, sino en saber cuándo y cómo emplear esa luz, respondió Miriam mientras comenzaban a caminar de regreso. Emiliano sintió que el peso que había llevado sobre sus hombros comenzaba a disiparse. Había enfrentado sus miedos y había encontrado la luz en medio de la tormenta. A su lado estaba Miriam, su aliada, su amiga, y en sus corazones sabían que juntos podrían enfrentar cualquier sombra que intentara asediarlos en el futuro. El camino de regreso al hogar parecía más claro. Los árboles susurraban palabras de aliento mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. La vida renovada les aguardaba, y con ella, una nueva esperanza. Emiliano ya no solo era el hijo del millonario. Ahora era un guerrero, un sobreviviente que había aprendido a vivir. Juntos, Emiliano. Siempre juntos, susurró Miriam, y él asintió enérgicamente. Sus corazones, una vez temerosos, ahora latían con fuerza, dispuestos a enfrentarse a un futuro lleno de luz. Y así, en un nuevo amanecer, Emiliano y Miriam se adentraron en el mundo, listos para escribir su historia, sabiendo que la batalla contra la sombra nunca terminaría, pero que siempre tendrían la fuerza del otro para enfrentarlo todo. El eco de su lucha permaneció como un testimonio, pero el futuro era ahora una aventura que valía la pena vivir. No olvides que este es el momento de mostrar tu apoyo. Te pido que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir compartiendo estas historias increíbles. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.